alcanzaron a ver los videos que subí a la plataforma? Sí, profe. ¿Qué es lo que vieron? Profe, hoy también subió los de alimentación. No, subí los de renal. No, es renal lo que subí yo hoy anoche. Yo vi más temprano un video de YouTube que hablaba de la alimentación para hoy día. Alimentación. No, 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 no. No, 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 no puede ser. No, es de sistema urinario. Infecciones urinarias. ¿Sí? Después subí un video sobre el paciente que está en diálisis. Sí, ese video lo vi. Ahora no vi lo que había subido, profe, disculpe. Y también subí un PowerPoint con respecto a las necesidades urinarias para que vayan estudiando. ¿Sí? ¿Ese lo subió anoche, profe? Y ese lo subí anoche. Lo imprimo. Está otro video, profe, puede ser del páncreas. Sí, también lo subí para que tengan más o menos una idea cómo se manejan el páncreas con la vesícula y cómo se juntan, ¿sí? los dos conductos y ayudan a la digestión, ¿sí? Ajá, ese también lo vi. Un video didáctico para que más o menos ustedes tengan idea cómo es el funcionamiento, ¿sí? Está muy didáctico, está bastante bien explicado. Está muy bien explicado, la verdad. A mí me gustó. Sí, está bueno. Y después, bueno, lo de diálisis, de las enfermeras, que son muy importantes en la hora de dializar un paciente, ¿sí? La enfermera es la que más tiempo está con el paciente, en estos casos también. Bueno, y estos videos, sí, tienen que verlos, tienen que estudiarlos, porque son muy importantes que lo sepan. También el PowerPoint he puesto todo, ¿sí? Todo lo que vimos, ¿sí? No sé hasta dónde llegamos con ustedes con respecto a lo que es las vías urinarias. ¿Alguno tiene algún indicio a dónde llegamos? A ver, me fijo en los apuntes. Profe, vimos más que nada todo lo del sistema urinario la última vez y después tuvimos parcial. Claro, pero ¿hasta dónde, a dónde llegamos? ¿Cuál fue el último, lo último que hablamos? ¿Se acuerdan? Acá lo único que tengo anotado, lo último, es el color, hematuria, diuria. Eso es lo que estaba explicando. Disuria. El funcionamiento Disuria, de la nefrona. Las infecciones urinarias. Ajá, las infecciones, las nefronas Ajá. creo que ya lo habíamos pasado. Claro, porque vamos a arrancar como arranqué con el otro grupo. La función específica del sistema urinario de los riñones es la filtración de la sangre, ¿sí? La filtración de la sangre se realiza en los glomérulos, ¿sí? Estos glomérulos son microscópicos, ¿sí? Y están llenos de irrigación sanguínea, o sea, están llenos de arteriolas, ¿sí? Arterias y venas de muy pequeño calibre, ¿sí? Y bañan al glomérulo, ¿sí? Entonces, junto con la nefrona contiene al glomérulo, ¿sí? La nefrona
la nefrona vendría siendo, la nefrona vendría siendo la unidad funcional del sistema renal, ¿sí? ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Bien. Es la función específica, ¿sí? Es la filtración de la sangre a través de, bueno, de esto, de la unidad funcional. La unidad funcional es la que contiene el glomérulo, ¿sí? Se llama unidad funcional del sistema urinario o unidad funcional del riñón, ¿sí? Y todo, ¿cuál es la función específica de los riñones? Es la filtración de la sangre, ¿sí? Es la filtración y la excreción de los desechos, ¿sí? Los desechos metabólicos, ¿sí? Ya sean el exceso de sodio, por ejemplo, el exceso de potasio, el exceso de magnesio, ¿sí? Todos esos em, solutos son lo que va a hacer es la filtración, ¿sí? Todo lo que es la excreción de productos metabólicos, el exceso de agua y los electrolitos, por ejemplo, el sodio, el potasio, el cloro, la glucosa y el bicarbonato. Todos esos son excesos metabólicos, ¿sí? Entonces, la función es la absorción, ¿sí? La filtración, ¿sí? De la sangre y la excreción de desechos metabólicos. Eso sería la función específica, ¿sí? Después no vayan a anotar cualquier cosa. Entonces, Profe, ¿me podría repetir, por favor, lo de las funciones? la función específica del sistema urinario, o en este caso de los riñones, ¿sí? Es filtrar la sangre, ¿sí? Filtra la sangre a través de los glomérulos, ¿sí? Los glomérulos que son infinitamente pequeños y microscópicos, sí, que contienen una cantidad enorme de arteriolas y venas pequeñas, muy pequeñas, ¿sí? Este glomérulo es el que va a hacer la función de la filtración de la sangre. Va a filtrar la sangre, ¿sí? Y va a excretar, ¿sí? Los residuos metabólicos que al sistema, que al humano no le sirve, que al cuerpo humano no le sirve, va a ser excretado, ¿sí? Entonces, la función específica es la de filtración de sangre y excreción de los productos metabólicos, ¿sí? Desecho de productos metabólicos, como por ejemplo el exceso de agua, el exceso de electrolitos, por ejemplo el sodio, el potasio, el cloro, la glucosa y el bicarbonato. Esos son todos los productos metabólicos que están de más, que la sangre no los necesita, los elimina, los desecha. Y Profe, el bicarbonato y qué más, algo así era, se me cortó justo. Sí, el sodio, el potasio, el cloro, el sodio, el potasio, el cloro, la glucosa y el bicarbonato. Gracias, profe. Profe, entonces la función es filtrar y excretar los residuos del metabolismo, nada más. Sí, filtrar la sangre. Filtrar la sangre. Listo, gracias. Y excretar los productos metabólicos, que es los desechos metabólicos, que es lo que le nombré recién. Entonces, en el glomérulo realmente es donde se va a realizar la filtración, ¿sí? De esta sangre, ¿sí? En el glomérulo, ¿sí? Entonces, luego estos productos metabólicos
van a filtrarse por los conductos, ¿sí? Y al final del conducto, al final de esos conductos, antes de salir del riñón, se va a producir la orina, ¿sí? No dentro del glomérulo, sino fuera del glomérulo, cuando pasaron por todos los conductos, ¿sí? Los conductos de los riñones, ¿sí? Que son los túbulos distales, los conductos colectores, ¿sí? Profesora, ¿no tiene ninguna absorción? Y claro, a través de la sangre, a través de las arterias, de las pequeñas arteriolas, ¿sí? O los pequeños poros que tiene el glomérulo, es donde se va a producir la filtración, ¿sí? Es una filtración, va a ser una absorción, ¿sí? Sí, lo tenía como absorción, excreción. Yo lo tenía en mi mente, perdón. Claro, no, pero está bien, no está mal, ¿sí? Pero la palabra más importante es filtración, ¿sí? Es una filtración. Y la orina, como les decía, se va a producir recién al término de los conductos, ¿sí? De los conductos colectores, de los túbulos distales, ¿sí? Que van a terminar, ¿sí? En el cáliz, ¿sí? Que es ya cuando va a excretar el riñón hacia hacia la pelvis, digamos, la pelvis del riñón, ¿sí? Bien. Pasamos, habíamos visto los uréteres, la vejiga, la uretra, esa no, todavía no lo habíamos visto, ¿no es cierto? ¿O sí, ya lo vimos? No me acuerdo. Pero bueno, vamos a... Bueno, entonces, cuando ustedes si tienen alguna figura del riñón, ¿sí? Inmediatamente cuando el riñón se conecta, ¿sí? El riñón se conecta con los uréteres, ¿sí? Los uréteres son dos, es un uréter por riñón. Cada riñón tiene un uréter. Por esos uréteres, ¿sí? Es donde va a fluir la orina, ¿sí? Va a fluir la orina, ¿sí? En forma descendente, obviamente, ¿sí? A medida que va presionando sobre la descendente, ¿sí? Hacia la vejiga, ¿sí? Esos conductos, ¿sí? Van a drenar orina, ¿sí? A través de un sistema que es parecido al peristaltismo, ¿sí? Y que gradualmente va a ir recogiendo y pasando la orina por estos uréteres, ¿sí? Entonces, inmediatamente, ay, se me está por cortar internet, a ver, esperen un segundito. Ay, Dios. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, porque esto está re mal, en cualquier momento se corta. Entonces, inmediatamente cuando se terminan los riñones, van a fluir los uréteres y estos uréteres van a terminar en una vejiga, ¿sí? En la vejiga que es la que va a recoger, ¿sí? La orina que viene de los uréteres. En cada uno de los uréteres, en la conexión que hay con la vejiga de ambos uréteres, ¿sí? En la conexión que hay entre el uréter y la vejiga, hay unos anillitos musculares que en el momento que se llena la vejiga de orina, estos anillos se cierran herméticamente para que no se produzca, para que no fluya hacia arriba la orina, ¿sí? Entonces, estos anillitos musculares hacen que la orina no
no siga pasando a la vejiga. Y Profe, también vendría para siendo que como no, un esfínter. claro, un esfínter, exacto, como el esfínter pilórico, es muy parecido, ¿sí? Pero es un esfínter que perteneciente al sistema urinario, ¿sí? Entonces, esto no permite que haya un reflujo de orina, ¿sí? Hacia el riñón. Cuando hay un problema en estos anillitos musculares, y no hay un cierre hermético, sino que queda abierto, hay reflujo de orina y ahí es cuando comienza la insuficiencia renal o puede haber infecciones urinarias, ¿sí? Porque ya genéticamente hay un cierre inadecuado de estos anillos musculares, ¿sí? Y bueno, después de los uréteres, bueno, viene la vejiga, que es donde se almacena la orina. La vejiga tiene un espacio aproximado de 3.000 mililitros, ¿sí? ¿Cómo, profe? Puede almacenar hasta 3.000 mililitros, no 3.000 litros, 3.000 mililitros de orina, ¿sí? Ojo con los mililitros. Claro, tengan ojo con eso. No vayan a poner 3.000 litros porque se van a equivocar. 3.000 mililitros es la cantidad que puede almacenar la vejiga, porque es un músculo que es bastante flexible. Inmediatamente, después de la vejiga, vamos a obtener la uretra, ¿sí? La uretra la tiene el hombre y la mujer, obviamente, con la diferencia que la uretra del hombre es más larga. Mide aproximadamente 20 centímetros, ¿sí? Y comparte el espacio con digamos, un tubo seminal, ¿sí? El tubo seminal, que es el que lleva el semen, ¿sí? Hacia afuera del glande. Entonces, y la uretra de la mujer es mucho más corta, es de 4 centímetros, ¿sí? De largo, y es cuando la uretra se abre para expulsar la orina hacia el exterior. ¿Mm? Entonces, Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Diga. Por ejemplo, en las personas que no pueden contener el pis, ¿el problema está por los esfínteres estos que están un poco más arriba? ¿O el problema es en la vejiga? Puede ser Cuando tienen ambas cosas. incontinencia. A nivel muscular, Sí, puede ser los pacientes que son longevos, ¿sí? Adultos mayores, se va perdiendo esa tonicidad, ¿sí? Porque se va perdiendo mucho el envejecimiento, hace perder mucha tonicidad. Entonces comienzan a tener incontinencia, ¿sí? Puede ser por la musculación, ¿sí? Ya empezamos a perder masa muscular, fibras musculares, y entonces, bueno, tienen incontinencia estos adultos mayores. Puede ser una de las causas. También puede ser por Alzheimer, puede ser por un accidente cerebrovascular, ¿sí? Que perdemos la parte, ¿sí? La parte motora, ¿sí? Del cerebro, la mitad, entonces va a em, invalidar la parte de la orina, ¿sí? Profe, En vez de contener, se hace incontinente. Sí, te al escucho. igual que en los embarazos se debilita el piso pélvico, entonces esto también produce incontinencia. Sí, se debilita el piso pélvico, ¿por qué? Porque la gravidez digamos, del abdomen de la embarazada, acuérdense que hay algunas embarazadas que llegan hasta 4 kilos y medio de embarazo, ¿sí? Entonces, esa gravedad, ¿sí? Ese útero va a aplastar a la vejiga, la aplasta la vejiga, ¿sí? Vamos a dar cuenta que es esto, ¿sí? La aplasta.
Si la vejiga es así, ¿sí? Se va a quedar aplastada, va a quedar así, no va a tener lugar. Entonces, por eso es que la embarazada orina muy seguido y no puede contener la orina, porque esa gravidez hace que aplaste la vejiga. Eso es uno de las causas, ¿sí? De las embarazadas. También, sí, el prolapso. El prolapso produce incontinencia. Exactamente. Profe, ¿puedo hacerle un comentario? Sí. Justo hoy día en el hospital tuve un paciente B20 de 70 años con un problema a nivel urinario que llevaba aproximadamente más de 24 horas sin poder tener una micción, una diuresis positiva. Y hoy día se fue de urgencias a realizarle una talla vesical. Ah, claro. Sí. Sí, puede haber tenido también un tumorcito que quizás no le imposibilitaba la micción. Puede haber un tumor en la parte del sistema urinario, en la parte baja, ¿sí? Todo lo que, o puede ser también un tumor una prostatitis. Una prostatitis también dificulta la micción. Entonces, bueno, el nefrólogo hace un ostoma, ¿sí? Realiza un ostoma, un nefrostoma, se le llama también nefrostoma. Entonces, ese ostoma va directamente a los uréteres. Digo, puede ser también un cáncer de vejiga que haya tenido, entonces no se puede producir la micción normal por estos este, aparatos del sistema urinario, entonces se le hace una talla vesical que es a la altura de la vejiga o puede ser a la altura de los uréteres también. Sí, y orinan por ahí. Uh-huh. Sí, esto Sí, fue negativo para colocar sonda vesical. sí, totalmente. El catéter, ni con catéter se pudo colocar y mucho tiempo tampoco podía tener específicamente la retención de líquido que tenía, estaba sus miembros inferiores Claro, edematizados, ya así que claro, también era como muy peligroso en ese sentido. Pero sí, una claro. pregunta, ¿para la talla vesical se coloca la sonda o viene un catéter especial para colocarlo? Porque se coloca con Eh, puntos. claro, claro. Sí, es un catéter especial, no es cualquier sonda vesical, porque esa sonda es específicamente para una talla vesical. Es parecida la sonda, es parecida a la Sí, sonda porque vesical, tiene un balón, creo, tiene interno un para que no se vaya a balón, soltar. claro, es parecida, pero creo que no es viene una sonda específicamente para talla vesical. Profe, ¿cuál es la Sí, diferencia entre talla vesical y una sonda para que puedan orinar? O sea, la porque la sonda talla normal. vesical, a ver, espérenme un segundito, un segundo.
Voy a cerrar un poquito. Hola, perdón chicos, que quiero abrir la puerta a mi nieta. Hay alguien que me hizo una pregunta. Yo, profe, que qué era la talla vesical y qué diferencia había entre eso y la sonda vesical. O sea, la Y sonda la sonda, vesical común. porque la sonda vesical común vos la conectás directamente por el orificio, en este caso urogenital del varón y el orificio de la uretra de la mujer, ¿sí? Directamente va en la uretra, la sonda vesical. Con diferencia de la talla vesical, que la talla vesical la coloca un cirujano, ¿sí? Un cirujano, ¿sí? Especialista, un nefrólogo, y hace la incisión, ¿sí? Cerca de la pelvis, ¿sí? Cerca de la pelvis, hace un orificio, un ostoma, ¿sí? Se dice un ostoma, y directamente por ese ostoma va a ir una sonda especialmente, que es la talla vesical. Esa sonda va a ir puede ir directamente a la vejiga o a los uréteres, ¿sí? Esa es la diferencia, porque una se coloca directamente en el orificio de la uretra y la otra es una cirugía, ¿sí? Una cirugía y lo hace un cirujano. Buenísimo, profe. Muchas gracias por la explicación. De nada, de nada. Bien, entonces, está claro lo de los uréteres, la vejiga, la uretra, ¿sí? La uretra es la que está al final, la que va a desechar la orina hacia el exterior, ¿sí? Acuérdense que la uretra de la mujer es corta, ¿sí? Y generalmente las mujeres somos las que podemos siempre salir afectadas por infecciones urinarias, ¿sí? Porque es muy corta, ¿sí? La uretra es muy corta y está muy cerca de la vagina y del ano. Entonces, una mala higiene de la vagina o del ano, puede producir infecciones urinarias. Se pasan las bacterias, ¿sí? al orificio de la uretra, entonces ahí se comienzan a producir las infecciones urinarias. Una de las bacterias que se producen, por ejemplo, del sistema digestivo es la Escherichia coli, ¿sí? La Escherichia coli es una de las bacterias que producen estas infecciones urinarias, ¿sí? Del sistema digestivo se pasa del ano se pasa a la uretra, y ahí suben las bacterias, todos esos bichitos suben por la uretra y van infectando todo lo que es el tracto urinario. Bien. Hasta ahí tienen entendido todo, ¿no? Me imagino. Sí, profesora. Sí, profe. Bien. Otra función de los riñones, ¿sí? Otra función del sistema urinario, aparte de la filtración de sangre, es la regulación de la presión arterial. La regulación de la presión arterial, ¿sí?
estos riñones ayudan a regular la secreción de sodio, ¿sí? Acuérdense que el sodio es salado, es la sal, ¿sí? El agua salada o es la sal, ¿sí? La sal que tomamos todos, ese es el sodio, ¿sí? Eh, este riñón, ¿sí? regula el sodio, ¿sí? A través del organismo, ¿sí? Entonces, si excreta muy poco sodio, ¿sí? Es probable que la presión arterial aumente. A ver, vamos a hacer un supuesto. Si yo soy normotensa, ¿sí? Si soy normotensa, tengo generalmente una presión de 120-80 o 120-60 o 110-60. Soy normotensa, tengo la presión normal, ¿sí? Y resulta que soy afectada por una hipotensión. Mi hipotensión es la disminución de la presión arterial. Disminución, o sea, disminuye menos de 100 milímetros de mercurio. ¿La qué, profe? La hipotensión. Ah, bien. La hipotensión es cuando se te baja la presión y prácticamente andas mareada y te tira a la cama. Eso es una hipotensión, ¿sí? Entonces, en ese momento que hace el riñón, hay un sistema que se llama renina, ¿sí? Un sistema renina, que es el que regula la presión arterial en este caso, ¿sí? Esta renina va a aumentar la presión arterial a través del sodio, ¿sí? Entonces, me va a regular la presión. Entonces voy a ser normotensa. Se va a subir un poco la presión y voy a llegar a 120-80, que sería la presión normal, y me voy a empezar a sentir mejor. Entonces, ese sistema renina, angiotensina, ¿sí? Se llama sistema renino-angiotensina-aldosterona. Ese sistema, ¿sí? Es el que va a regular el sodio, el que va a regular la presión, ¿sí? Entonces, si hay un paciente que es hipertenso, ¿sí? O que es renal, un paciente que tiene una insuficiencia renal, ¿sí? Entonces, este paciente no va a regular bien ese sodio, ¿sí? Ni tampoco otros solutos, ¿sí? Pero precisamente el sodio no lo va a regular bien. Entonces, va a tener la presión alta, va a seguir con presión alta. El paciente con insuficiencia renal crónica no puede regular la presión. ¿Por qué? Porque los riñones están funcionando mal. Entonces, si se va a activar esta renina angiotensina, va a seguir subiendo la presión a un paciente renal. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Estos pacientes se los medica, se les dan el April, se le dan los Priles, se le dan medicación antihipertensiva. Claro, por ejemplo, la amlodipina. Estos pacientes toman esa medicación. ¿Para qué? Para bloquear el sistema renino-angiotensina, que es lo que ya no va a regular bien el riñón. El riñón va a seguir aumentando, va a seguir activando el sodio. Entonces, para que este paciente no siga teniendo el sodio alto y no siga teniendo la presión alta, esta medicación bloquea el sistema renino-angiotensina, entonces va a tener una presión normal. Va a tirar a normal. Sí. Si hay una persona que tiene algún problema en los riñones, la presión entonces no se puede bajar, solo se sube, se aumenta. Claro, porque el paciente renal generalmente no le funcionan bien los riñones. Entonces, mayor retención de líquido también. Claro, porque el sodio retiene líquido. Se me llega a cortar el internet.
y ya vuelvo, ¿sí? Anda re mal internet, muy mal. Bueno, Profe, sí. yo conocí una persona que tenía problemas a los riñones y a él se le descontrolaba la presión, se le bajaba, se le subía, llegó a tal manera que le afectó el páncreas también. Sí, afecta muchísimo. Afecta mucho la insuficiencia renal crónica, afecta a todos los órganos del cuerpo, ¿sí? Sí, todo Y empezó con la tiroides, ¿cómo? que empezó con esos problemas por la tiroides, porque se le juntaron las dos tiroides, la hipo y la hiper. Ay, pobre, claro. Tiene que llevar regularla, tiene que regular la tiroides, sí. Tiene que dar el tratamiento. Ese es el tema, que siempre tenemos que estar haciéndonos análisis de sangre, ver cómo estamos, ¿sí? Chequeos para ver cómo estamos. Y bueno, y estos pacientes tienen ese problema, ¿sí? El paciente con insuficiencia renal tienen estos problemas con respecto con el sodio y con este sistema de renina, ¿sí? Tienen problemas, entonces no pueden regular el sodio, entonces se les da medicación para bajar la presión, ¿sí? Digamos, para que este sistema no se active. Profe, por eso es importante la anamnesis en el paciente cuando ingresa para ver la Sí, regulación del goteo, porque a los renales se le tiene que poner un regulador específicamente para ingresar el líquido. claro, por supuesto. Puede ser un regulador de goteo o una bomba de infusión, ¿sí? Que tiene que ser no mayor a 7 gotas por minuto, ese suerito que Ese le es el vas a poner mínimo. al paciente, claro, o es el goteo 7 gotas por minuto a 21 mililitros hora, que es lo mismo. Un paciente que va a necesitar una venoclisis para la administración de algunos medicamentos, ¿sí? Así También que, el en tema de fin, sonda vesicales o brocales en el caso de no tenerlo, para tener un claro, conteo de orina por 24 de orina, o por exacto, turno. exacto, exactamente. Entonces, Profe, ¿y puede ser que viene con espuma? sí, en algunos casos, bien. Eh, bueno, Profe, yo hago una pregunta. En el caso de ajá. que nos encontramos con una persona que no se ha hecho estudios y no sabe que es hipertensa y de repente se siente mal, le tomamos la presión y la tiene muy alta, ¿qué se hace en ese momento si no estamos en el hospital? ¿Cómo? ¿Me repetís la pregunta? Que si nos encontramos con una persona que se siente mal, que no tiene estudios, o sea, no está medicada porque no sabe que es hipertensa, y de repente se siente mal, le tomamos la presión y tiene la presión muy alta. ¿Qué se hace en ese momento si no estamos en el Y hospital? la presión muy alta, más o menos, ¿cuánto? Y no sé, yo ¿De hablo de cuánto? unos 18, por ejemplo, entre 16 y 18, que eso me parece alta. No, claro, y en esos casos es una urgencia, o sea, la mandás al médico, o sea, la persona, el paciente, directamente lo mandás al médico. Necesita un regulador, necesita medicación. Pero, por ejemplo, como una acción de enfermería, nosotros ahí en el momento, ¿qué tendríamos que hacer en el caso que ella está explicando? Primero que medicar no podés. Una de las acciones de enfermería en este paciente que es hipertenso, es que tiene que ir al médico. Tiene que ir al médico y para que lo regule.
Claro, la única manera sería con la medicación. Y sí, porque si vos me estás hablando de una presión arterial de mayor a 180, ya es grave. Es una presión, es grave y que puede llegar a sufrir un accidente cerebrovascular. Por eso te digo que con esa presión yo al paciente lo mando a la guardia del hospital. Y que ahí vuelvan a tomar la presión, se la van a volver a tomar cada 20 minutos, cada 30 minutos. Si la presión no disminuye, lo van a medicar, ¿sí? Y le van a hacer una serie de estudios, de análisis de sangre, y bueno, y capaz que le hacen un electrocardiograma también para ver cómo sale el electro. Pero es un paciente que puede sufrir un infarto también o un accidente cerebrovascular. Claro, Claro, exacto. por ahí, profe, cuando los pacientes son hipertensos y no solamente tienen un síntoma, no solamente es la presión alta, sino que vienen, digamos, acomplejados de dolores de cabeza, cefalea o otras molestias también. Por eso más o menos puedes Claro. llegar a deducir qué puede llegar a ser. Y claro, claro, pero sí, ante la duda siempre hay que derivarlos al médico, sí o sí. No, nosotros no podemos hacer nada, o sea, más que derivarlos al centro de salud o al hospital. Claro, porque sería una urgencia, o sea, entraría en Es guardia. urgencia, sí, es urgencia. Es una urgencia y hay que tratarlo. Hay que tratarlo, y más si tiene otros síntomas, si tiene dolor de cabeza, si tiene náuseas, puede tener hasta vómitos. Sí, pero no puedes dejar un paciente con hipertenso con esa presión y no hacer nada. Inmediatamente tenés que derivarlo al centro de salud o al hospital, a la guardia. Bien. Estos pacientes, continuamos con los pacientes renales. Estos pacientes, ¿sí? Generalmente tienen síntomas, ¿sí? Tienen síntomas como fatiga, náuseas, vómitos o pruritos. Esa fatiga, esas náuseas, ¿sí? Que tienen estos pacientes con insuficiencia renal, es porque al no funcionar bien la filtración de los glomérulos, todos los productos metabólicos van a parar de vuelta al torrente sanguíneo. Entonces, como que se enferma la sangre y el paciente por eso es que comienza a rechazar esos productos metabólicos que han vuelto a la sangre, entonces comienzan a tener náuseas, ¿sí? Tiene una acumulación, ¿sí? Tiene una acumulación de desechos metabólicos en la sangre, por eso comienzan a tener náuseas, ¿sí? La sangre se vuelve como ácida. Entonces, bueno, todo aquello que el riñón no puede excretar vuelve al torrente sanguíneo, entonces el paciente comienza a tener todos estos síntomas, ¿sí? Náuseas, vómitos, fatiga. La fatiga es por la falta de glóbulos rojos, ¿sí? Puede tener una disminución de la cantidad de glóbulos rojos, ¿sí? Bien. Bien. En esta disminución de los glóbulos rojos, por eso el paciente se va a sentir fatigado, ¿sí? Se va a sentir cansado, ¿sí? Porque al disminuir los glóbulos rojos, se va a sentir de esta manera, ¿sí? Una de las, de otras de las funciones importantes del sistema renal, o de los riñones, es la secreción de hormonas, ¿sí? Una secreción de hormonas que ayuda al funcionamiento de la médula, ¿sí? La médula ósea, que es la que produce los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, esta secreción de hormonas derivadas de los riñones activa la formación de glóbulos rojos en la médula, ¿sí?
Y también ayuda al crecimiento de los huesos, ¿sí? Por eso es que el paciente se va a sentir un poco cansado, porque va a tener este déficit, ¿sí?, de hormonas que activan a la médula, ¿sí? Profe, También por eso los pacientes con problemas renales son anémicos. también tienen anemia, claro, porque disminuye los glóbulos rojos en la hemoglobina, ¿sí? Exactamente, o pueden tener también dificultad respiratoria, anemia, exactamente. También estas hormonas, ¿sí?, ayudan al crecimiento de los huesos, ¿sí? Eh, em, que ayudan a la concentración de calcio y de fósforo. Acuérdense que el calcio es muy importante para los huesos, y la vitamina D también, la vitamina D. ¿Sí? Esta hormona, que se llama eritropoyetina, nunca me sale bien nombrarla, ¿sí? Esta hormona eritropoyetina es la que activa, ¿sí?, la formación de glóbulos rojos en la médula, y también activa la formación de fósforo, ¿sí? Profe, enseguida lo puede escribir en el chat. Sí, sí, ahí te lo escribo. Dale, gracias. Profe, la otra que usted dijo es el calcitriol, o no, la de la vitamina, la que activa, la forma activa de la vitamina D. Claro, exacto, el calcitriol, exactamente. Bien, entonces eso sería lo más importante también, una de las funciones más importantes del sistema urinario, ¿sí? De los riñones, la regulación de la presión arterial, ¿sí?, la secreción de hormonas, ¿sí?, la secreción de hormonas como la eritropoyetina, ¿sí?, el buen funcionamiento y la modulación del fósforo, del calcio, que es muy importante para los huesos. Esas serían las funciones más importantes, ¿sí?, del sistema urinario, ¿sí? No se olviden que habíamos hablado de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que este sistema es en la que va a activar el sodio, ¿sí? Activa el sodio, regula el sodio, pero en los pacientes renales, a través de medicación, este sistema se va a desactivar a través de la medicación, ¿sí?, para que al paciente no se le siga subiendo la presión. Bien. Bien. Estos pacientes renales, ¿sí?, con respecto a lo que es la actividad de la enfermera, ¿sí?, las acciones de enfermería con respecto a un paciente renal son muy importantes y son varios, ¿sí? Por ejemplo, este paciente va a necesitar un control de diuresis a través de un brocal, ¿sí? Si no tiene sonda vesical, se va a controlar a través de un brocal, ¿sí? Va a juntar la orina, que va a ser durante 24 horas en ese brocal,
y ahí vamos a ver la cantidad de orina, ¿sí? Estos pacientes generalmente te orinan poco, ¿sí? Generalmente están oligúricos, ¿sí? Oliguria es la disminución de la diuresis, es la disminución de la diuresis. Un segundito los voy a interrumpir. Aldana, ¿se encuentra Aldana? Aldana Bruna, ¿se encuentra? Sí, Aldana, profe. ¿cuánto? Ahí está, no, porque me parece que te habías salido vos o te habías desconectado. Claro, se me había ido el internet. Ah, listo. Te pasó lo mismo que me pasó a mí. Bien, bueno, listo. Era esa la pregunta. Entonces, estos acciones de enfermería son muy importantes que tenga la enfermera anotar bien específicamente lo que orina el paciente en 24 horas, ¿sí? Solo en 24 horas. Oliguria, estos pacientes pueden tener oliguria, que es orinar de 300 a aproximadamente 300, 400 mililitros en 24 horas. Eso quiere decir que el paciente está oligúrico. Un paciente normal, una persona normal como cualquiera de nosotros, que no tiene insuficiencia renal, normalmente te va a orinar en 24 horas 2.000 mililitros, o sea, 2 litros. Puede aumentar, por supuesto, a medida que uno vaya tomando líquidos. Si vos tomas mucho líquido, vas a orinar mucho más de 2.000 mililitros. Entonces, estos pacientes te van a orinar poco, ¿sí? Entonces, la acción de enfermería es llevar un registro específico de lo que el paciente ha orinado, ¿sí? También tiene que llevar específicamente la cantidad, los kilogramos del paciente, ¿sí? Hay que pesarlo todos los días a la misma hora en la mañana, ¿sí? Para hacer el control de líquidos, ¿sí? De ingresos y egresos, para saber el control de ingreso y de egreso de líquidos del paciente, necesito pesarlo, ¿sí? Lo voy a pesar todos los días a la misma hora, ¿sí? Estos pacientes generalmente los contienen insuficiencia renal, tienden a retener líquido, ¿sí? Entonces el paciente, si todos los días te aumenta de peso, es muy probable, ¿sí?, que esté acumulando líquidos. La enfermera, ¿cómo se va? Sí. ¿Rige alguna diferencia con una vía central a una regla de PVC la medición de líquido? Sí, sí, pero directamente a nivel a nivel del corazón, ¿sí? Ahí vas a saber bien la Bien. presión articular, la presión intra, o sea, dentro del corazón, ¿sí? Bien, Pero es esto no, de esto evaluación es otra ecológica. cosa. Esta es otra cosa. Ya te voy a explicar por qué a veces se hacen las vías centrales. Pero estos pacientes se llenan de líquido, ¿sí? Y cómo la enfermera se da cuenta. Un paciente renal generalmente va a tener los ojos hinchados, la boca hinchada, las manos hinchadas, van a aparecer bombitas de agua, ¿sí? Mucha hinchado de agua. En la parte del sacro, ¿sí? El sacro, la parte posterior, ¿sí? En la parte lumbar está en el sacro, ¿sí? Esa parte también se les hace como una bombita de agua, ¿sí? Eso quiere decir que son edemas, ¿sí? En esa parte también pueden tener edemas en los miembros inferiores, en los pies, en los tobillos, en las rodillas, ¿sí? Pues ahí hay acumulación de líquido, ¿sí? Generalmente, ¿por qué? Porque la gravedad, ¿sí? La gravedad va hacia abajo, entonces los líquidos van a ir hacia abajo también. Lo primero que se les va a llenar de líquido van a ser los miembros inferiores, ¿sí? Y después va a seguir con las manos, los ojos, la boca. Y de esa manera nosotros nos vamos a dar cuenta que es un paciente renal, porque está reteniendo líquidos. Hay pacientes que son renales y que están
hinchadísimos de agua, tienen mucha orina. Y a eso se les llama anasarca. Son pacientes que tienen líquidos en todo el cuerpo, ¿sí? En todo el cuerpo, no es por zona, sino que en todo el cuerpo, y se le denomina anasarca. O sea, edemas. Encharcado. Claro, esa es la palabra popular del hospital, digamos, encharcado. Esos pacientes, ese paciente se le llama que están en anasarca, ¿sí? Están todos hinchados, llenos de líquido. ¿Qué pasa con estos pacientes? No van a orinar, ¿sí? Generalmente no orinan porque el riñón, los riñones no funcionan, ¿sí? Entonces Pero vamos a necesitar... la renal muy alta, entonces ahí, en ella, para llegar a ese punto. Sí, porque claro, que vos a través de estudios y muchos estudios y observaciones, en este caso la enfermera te puede observar la hinchazón, o sea, los edemas, el peso, los Cantidad de edemas, orina. la orina, la oliguria, ¿sí? Ahí te das cuenta y tenés un montón de síntomas donde vos podés suponer que es un paciente renal, ¿sí? Después tenés analítica de sangre, ¿sí? La analítica de sangre, realmente el médico te pide urea y creatinina, ¿sí? Urea y creatinina. Si la urea y la creatinina les da un valor muy alto, que en este momento no me acuerdo, pero son valores altos, que quiere decir que el paciente tiene enferma la sangre, como les decía recién, se vuelve ácida. Entonces el paciente comienza a tener síntomas graves, ¿sí? Tan graves como desorientación, ¿sí? Porque O sea, que ya, va a una diálisis ese paciente o no. claro, claro. Se cortó, profe. Ahí está, ahí volví. Entonces, estos son analíticas que te confirman que un paciente está con daño renal, ¿sí? La urea y la creatinina alta es fajado que es un paciente renal y que ya no responde el riñón, entonces, bueno, pasa esto. También, hay pruebas, sí, hay diagnósticos que los médicos indican por ejemplo, la furosemida, que es un medicamento un diurético para que el paciente orine, ¿sí? Y les pueden hasta hacer bombas de furosemida para que el paciente orine, o sea, para que, digamos, que están forzando el riñón para que orine. Y si eso no se puede revertir, esto ya no se revierte, entonces sí, ya es un paciente que se le va a pedir interconsulta con un nefrólogo y inmediatamente ya se le pide o sea, tienen que hacer una, claro, diálisis a través de una fístula, ¿sí? Un paciente que va a necesitar fístula. Yo les compartí en la plataforma, ¿cómo? ¿Había esa que le ponen, que la hacen acá cerca del cuello o me estoy equivocando? Claro, sí, está bien. Vos estás hablando de un Quinton. Un Quinton que es como una vía central que se coloca debajo de la clavícula, en la arteria, en la subclavia, que está debajo de la clavícula. Ajá. Ahí se encuentra, ahí se hace la punción y se hace un catéter central que es nada más que para conectar al aparato de diálisis.
que va a reemplazar al riñón. Entonces, bien, este paciente va a pasar al nefrólogo, ¿sí? Y el nefrólogo va a pedir hacer una anastomosis, una fístula. Una fístula es una anastomosis. Anastomosis es la unión entre una arteria y una vena, ¿sí? Que generalmente va en los miembros superiores, ¿sí? En los miembros superiores, en el doblez del brazo, ahí se hace la anastomosis, ¿sí? Lo hace un cirujano, en este caso el nefrólogo, hace la anastomosis, coloca la fístula y ahí es donde se va a conectar el catéter que va con la máquina de diálisis, se va a conectar a la fístula y de esa forma va a comenzar el paciente a dializarse. ¿Qué hace la diálisis? Hace el trabajo que no hace el riñón, ¿sí? Limpia la sangre. La sangre va a salir por el catéter, va a pasar por todos los elementos que tiene una máquina de diálisis, va a limpiar, ¿sí? Va a filtrar toda esa sangre y la vuelve a colocar de vuelta al cuerpo ya con la sangre limpia, ¿sí? Como en el video que yo les compartí en la plataforma, les compartí un video con respecto a la diálisis que está muy bonito, qué bueno que lo vean, sí. Y ahí está la importancia de la enfermera con respecto al paciente renal. El paciente renal es un paciente que es muy especial, es muy sufrido. Hay pacientes que tienen que hacerse hasta 6 diálisis por semana. La diálisis te deja prácticamente de cama, o sea, te deja sin fuerzas. Entonces, bueno. Profe, y con la máquina esta se hace todo el proceso de filtrado de la sangre, pero en el organismo no puede absorber nada. Por nada. Eso claro, porque las calambres y todas esas cosas. Claro, porque no hay una buena perfusión sanguínea. Entonces, bueno, el paciente si va a diálisis, digamos que va a poder tener una calidad de vida menor que cualquiera de nosotros. O sea, no es buena la calidad de vida que tienen. Tiene que llevar un tratamiento muy específico, muy a rajatablas, con respecto también a ingerir alimentos. Necesitan alimentos balanceados, indicados por una nutricionista, por un paciente renal. Son pacientes que no deben tomar mucho líquido, porque claro, el líquido no lo desechan. Claro, los líquidos no lo desechan, entonces vuelve al espacio intersticial y bueno, por eso se hinchan, ¿sí? Por eso no tienen que tomar líquido los pacientes renales. Y bueno, requieren de muchos cuidados, ¿sí? Y uno de los cuidados que también la enfermera tiene que saber, ¿sí? En casos de que hay que colocar una venoclisis, ¿sí? Un suerito hay que punzar el brazo que no tiene fístula, ¿sí? En el brazo con fístula no se puede pinchar porque ese brazo es especialmente para filtración, ¿sí? Tiene que tener un suerito en el otro brazo, ¿sí? Una venoclisis para administración de algunos quizás antibióticos, ¿sí? O algún analgésico, ¿sí? Pero tiene que tener un suerito a 7 gotas por minuto, o sea, bien, un goteo muy, muy chico, ¿sí? Muy específico. Entonces, bueno, otras observaciones que hace la enfermera con respecto a la diuresis del paciente, hay pacientes con hematuria, ¿sí? La hematuria es la sangre en la orina, ¿sí? Generalmente a estos pacientes se les coloca sonda vesical con triple vía para hacer lavajes.
Estos pacientes generalmente tienen tumores, o puede tener un tumor en el riñón, o un tumor en la vejiga, que está sangrando, o una prostatitis. ¿Sí? Una prostatitis es una próstata inflamada. Entonces, bueno, esta prostatitis, al ser tan inflamada la próstata, puede llegar a lesionar a la vejiga, y por eso es que sangra. Entonces, bueno, a través de esta sonda vesical con lavajes, hay sondas vesicales que se tapan con coágulos. Entonces hay que retirarlo, ¿sí? O lavar, tratar de lavar, ¿sí? Esta sonda, pero a veces se tapan tanto que hay que sacar esa sonda vesical y colocar otra. Es un trabajo muy complicado, es bastante trabajo. Espero que nunca le toque un paciente con hematuria, porque es un paciente que va a necesitar mucha asistencia del enfermero, ¿sí? Tiene que estar permanentemente viendo que no se le tape la sonda, ¿sí? Y que bueno, que sí. Sonda de triple vía de por sí es complicada porque el catéter en luz es más grande. Es más grande, es más ancho. Es más ancho, claro. Entonces duele, el pobre paciente le duele. Entonces, bueno, para eso está la anestesia. Bueno, anestesia no, pero una lidocaína en gel que se coloca en la sonda vesical para que duela menos, ¿sí? Pero sí, generalmente tienen todo lo que es la uretra y la vejiga inflamada. Estos pacientes también, al perder mucha sangre, pueden disminuir el hematocrito, ¿sí? Al perder mucha sangre. Entonces hay que restablecer líquidos. Entonces sí van a necesitar una venoclisis, ¿sí? Una venoclisis con la administración de líquidos más unidades de glóbulos rojos, el paciente que ha perdido mucha sangre. Doc, algunos pacientes, profe, perdón, algunos pacientes le ponen, puede ser Y. Sí, la ampolla grande. Sí, la ampolla grande. Sí. Y cuando hay una pérdida de sangre importante, se le pone Y, exacto. Y ahí tienen unas hemorragias internas que se visualizan a través de petequias. Petequias son como lunarcitos rojos en todo el cuerpo, y esos son derrames internos. Entonces se usa el épsilon. Sí, me acuerdo, yo tuve un paciente con esos problemas, ¿sí? Tenía un cáncer el señor, y bueno, tenía hemorragias internas, y bueno, estaba con épsilon. Bien. ¿Eso qué sería, profesora? ¿Sería es qué? un ¿Un remedio? Claro, es una medicación que ayuda a evitar, digamos, o a reducir las hemorragias. Bien. Sí. No en todos los hospitales lo usan, pero sí, es para eso. Bien. Otra, bueno, la hematuria, ya hablamos de hematuria. Oliguria, cuando hay una disminución de la diuresis normal, ¿sí? La oliguria es la disminución de la diuresis normal. La anuria es la ausencia de orina. Claro, ausencia de orina. Es un paciente, generalmente los renales, que se dializan, y que se dializan muy continuamente, generalmente no orinan esos pacientes. Tienen muy poca diuresis o nada, ¿sí? Porque toda la orina la reemplaza por diálisis. Otro nombre que les voy a agregar ahora es la... Sí, decime. Cuando hay anuria, ¿qué pasa con la vejiga? O sea, se atrofia por lo que no tiene...
queda igual, o sea, por lo que el proceso se hace artificial, por decirlo de alguna manera, por la... Ujú. Entonces con la Sí, vejiga, puede ser que pierda elasticidad, o quede en una, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Al no haber movimiento, o sea, esa vejiga va a empezar a perder musculación, va a empezar a perder la parte nerviosa, las fibras musculares, al no tener actividad, entonces como que está muerta la vejiga, ¿me entiendes? En ah, algunos claro, casos se retrae, se contrae, profe. Se contrae, se puede secar también, y se eso no le puede secar. afecta, o sea, queda ahí, no le afecta al paciente. Y mira, en realidad está prácticamente el paciente renal tiene todo el sistema urinario complicado, bastante complicado, bastante complicado. Es Así que algo, bueno, eso es algo o sea, la insuficiencia renal es algo muy común que se ve en el hospital, profe. no, común, yo diría que quizá una gripe puede ser común en el habitante, pero una insuficiencia renal no O es sea, se ve, común, pero no digamos. es que hay muchos casos que sea algo así. Sí, puede ser. No tengo en este caso, ahora no tengo las estadísticas, pero no es tan común, creo yo. O sea, me parece que hay muchos casos, pero no es una enfermedad que la tratemos como una enfermedad normal, digamos. Claro que se ve más, Se vea todos los quizás, días que sea algo común, qué sé yo, un dolor de claro, por vesícula. ejemplo, claro, exacto, como un infarto, como una ACV, claro, no se ve Claro. tanto. Y tampoco es Sí. algo que se pueda prevenir, profe, como por ejemplo una persona diabética, que vos sabés que con la alimentación se puede prevenir, pero en este caso una insuficiencia renal es algo que no se puede prever, digamos. Claro, la insuficiencia renal ya es como eh, tener mala suerte, digamos, que genéticamente a lo mejor ya tenés, por ejemplo, un paciente hipertenso. Eh, si, si mi papá se murió o mi mamá se murió de un accidente cerebrovascular por hipertensión, ¿sí? Eran hipertensos los dos. Y los dos, ponele, yo estoy haciendo una suposición. Eh, yo, como hija, tengo la predisposición a hacer hacer una insuficiencia renal por culpa de la hipertensión. Entonces, ¿qué tengo que hacer para prevenir una insuficiencia renal? En este Una dieta caso, balanceada. y sí, hacerme estudios de verme el corazón, de verme la presión arterial, ¿me entendés? Ver que Profe, no tenga, que no sea hipertensa, ¿me entendés? Entonces, si yo soy hipertensa y sigo hipertensión, es muy probable que termine en una insuficiencia renal, o termine en un infarto, o termine en una ACV. Por eso hay que tratarse. Si vos tenés predisposición, si vos tuviste tu mamá que se falleció de cáncer a las mamas, o cáncer de útero o de ovarios. Entonces yo tengo predisposición genéticamente a hacer una enfermedad como tal. Entonces tengo que hacerme estudios todos los años para prevenir un cáncer. ¿Me entienden? Claro. Es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. Y diabetes, bueno, diabetes tenés la mala suerte de que tu páncreas no produzca insulina. Ya genéticamente yo no produzco insulina, entonces ya es mala suerte y decir, bueno, me tocó este páncreas que no me da insulina y bueno, soy diabética. Y así Profe, sucesivamente es pasa por eso. eso que es importante cuando hacemos la admisión del paciente en la valoración, bueno, Sí, interrogar también sobre estos antecedentes familiares. claro, sí, los antecedentes familiares.
son importantísimos, ¿sí? Para vos más o menos llegar también a un diagnóstico, ¿viste? Un diagnóstico del paciente, de acuerdo a las enfermedades que han tenido sus antepasados, sus padres, sus abuelos. Bien, otra, bueno, hablamos de la urea, de la oliguria, de la hematuria. Pacientes que, por ejemplo, pacientes con que tengan una pancreatitis, por ejemplo, ¿sí? O que tengan un cáncer de páncreas, o un cáncer en el colédoco, ¿sí? Estos pacientes es muy probable que orinen de color naranja o amarillo, ¿sí? Eso te está diciendo que hay problemas pancreáticos, ¿sí? Van a ver que la orina es así de color amarilla o naranja. El paciente se va a también ver los ojos, se le van a ver los ojos amarillos, ¿sí? Color tirando al amarillo, no es amarillo, pero es tirando al amarillo, ¿sí? Entonces esos pacientes van a orinar de color amarillo o naranja. Y otros pacientes que orinan de color oscuro, tirando a Coca-Cola, también puede ser problemas biliares, ¿sí? Ya son pacientes graves, ¿sí? Pacientes graves que tienen una pérdida ya de todo lo que en este caso si es la parte urinaria, pueden tener ya necrosis en la parte de la musculación y las fibras musculares, ¿sí? Necrosis en las fibras musculares, tanto que pueden ser como el de la uretra o de la vejiga o de los uréteres, ¿sí? Eso va desprendiendo y van orinando de color oscuro Coca-Cola. Un paciente que está grave, ¿sí? Es grave ya eso. ¿Qué es lo que no debe tener? ¿Qué es lo que no debe tener un paciente en la orina? Primero, no debe tener glucosa, ¿sí? Si el paciente tiene glucosa en la orina, si te sale la glucosa elevada en la orina, eso quiere decir que es diabético, ¿sí? El paciente ya está debutando con una diabetes. O cuerpos cetónicos, ¿sí? La cetona es como la acetona que nosotros nos sacamos, eso es ácido, ¿sí? Esos cuerpos cetónicos van a salir alterados en la analítica de orina, ¿sí? Eso es lo que no debería tener un paciente normal, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy importante que lo sepan, que es lo que no debe tener una orina para que sea normal. Tampoco tiene que haber sangre. Si yo me hago un análisis de orina y me sale restos de sangre, eso quiere decir que esa orina o ese riñón está funcionando mal, ¿sí? Entonces, la presencia de sangre en la orina no es bueno. Bien. También una orina sedimentosa aquella que tiene color de pus, un color medio como piúrito, ¿sí? Piúrico creo que se dice, no me sale, pero es con pus, ¿sí? La orina con pus es un color así, tirando a blanco, tirando a gris, ¿sí? Un color bastante feo. Bueno, eso es una orina sedimentosa, con sedimentos. Con sedimentos, ¿ah? Entonces, bueno, esa es
son los Profesora, colores de la orina. ¿Qué es lo cuando que sale te... la orina, así como si tuviera grasitud, Eso es una, como sedimentosa, es una orina sedimentosa. ¿qué se debe? Eso que se debe a una infección urinaria. Ajá. Y No, me para comentaron que... el otro día y no podía creer que hubiera, pero, o sea, nunca lo había escuchado. Sí, siempre que una orina no es color ámbar es porque hay un problema en el riñón. El color ámbar es el color normal, el color de, de la orina Pero sí, normal, ¿sí? de la orina normal, Se sí, llama, sí. claro, se llama ámbar el color y el mismo nombre que le puso Juanita Viale a la hija, puso ámbar. Claro. Me acordé justo. Original. Sí, muy Menos mal que le original. puso uretra. Menos mal, o vejiga. Ajá. Totalmente. Bien. ¿Qué otra orina me queda? La anuria ya hablamos, la ausencia de orina. Ahí está. Enuresis. Ahí me acordé. Enuresis. Enuresis es orinarse en la cama, ¿sí? Generalmente los niños tienen enuresis. Hasta los 4 años, 3, 4 años es normal que el niño se orine en la cama, ¿sí? Porque quizás falta alguna maduración en el sistema urinario. Pero hasta esa edad ya es normal. Ya pasando esa edad ya hay que hacer un tratamiento psicológico, ¿sí? Por el tema de... tiene que ver con la parte neurológica del niño. Pero se llama así. Y nicturia también es otra palabra derivada de todo lo que es la orina. Son los pacientes que se levantan a orinar, generalmente el hombre que se levanta muchas veces a orinar en la noche, es cuando comienzan a tener problemas prostáticos. Entonces, comienzan a orinar muy, muy continuado, ¿sí? Se levantan muchas veces en la noche a orinar. Así que, bueno, esos son pacientes que se tienen que hacer analíticas, hacerse estudios, ¿sí? Con un neurólogo para evitar, para descartar cualquier cáncer prostático, ¿sí? Eso se llama nicturia. Se llama Sí. Profe, buenas noches. Una consulta. ¿Usted me puede decir la diferencia que hay entre nicturia y nocturia? Nicturia. Nocturia no me suena nicturia. Debe Profe, yo haber lo busqué en Google relacionado. y me sale como nocturia. Nocturia, ¿a dónde? En el libro de... No, profe, en internet. Lo busqué en la compu ahora. Ah, qué bonito lo tuyo, muy bonito. Andá, tenés que ir a los libros, no tenés que ir a internet. Está Tenés bien, que ir a profe. los No, en el libros. libro dice Nicturia, en el libro Sí, dice dice Nicturia. Acá lo estoy leyendo. Nicturia, sí. Pero, perdón. No, está bien, pero tienen que saber buscar porque por ahí internet se equivocan, entonces te van a alargar cualquier nombre. Pero sí, es Pero en los nicturia. apuntes de PP1 también figura como nicturia. Sí. Profe, nocturia no es cuando un paciente orina en la noche y nicturia es la cantidad de veces que orina el paciente. ¿O no? Y debe ser lo mismo. Nicturia es la orinar tantas veces en la noche. Eso quiere decir nicturia. Levantarse muchas veces al baño a orinar. Generalmente orinas poco y te quedas con ganas de seguir orinando.
¿sí? Eso es nicturia, pero tiene que ver con una infección urinaria también. Profe, una compañera se le desconectó, dice si la puede volver a aceptar, recién se acaba de hacer el... Sí, no hay problema. No hay problema. Hay otra... bien, nicturia, ya hablamos de nicturia. Creo que no me queda ninguna otra más. A ver si ustedes me ayudan, si me falta alguna otra. Profe, cloruria. ¿Cómo? Coluria. Coluria, sí, también es otra orina con, no es precisamente hematuria, sino que trae un color parecido, o sea, color a la sangre, pero no es sedimento. hematuria, es más clara, sí, es más clarita. Y tiene que ver quizás con la colocación de la sonda vesical. Puede que haya venido un poco de sangre, entonces se mezcla con la orina y se ve como colúrica, pero en realidad no es hematuria, ¿sí? Puede ser con sedimento, profe. Sí, también puede ser, pero acordate que el sedimento, cuando es sedimentosa, es cuando viene con un poco de pus, ¿sí? Un poco sedimentosa. Sí. Profe, ¿es presencia de pigmento biliario en la vía orina? ¿O no? ¿Cómo? ¿Es la presencia de pigmentos biliares en la orina? Sí, cuando hablábamos recién de un problema en el páncreas, ¿sí? Que empezás a orinar como naranja, ¿sí? Ese también puede ser una coluria. Que el paciente orina color amarillo o naranja, ¿sí? Tiene que ver con los líquidos del colédoco, del páncreas. Eso también Que es habitual derivan en de los ahí. cálculos renales, ¿puede ser? Y más o menos. Eso no es. Por el color naranja. Claro, no, pero no. No. En los cálculos renales no creo. Bien, entonces, acuérdense, la glucosa en sangre, la glucosa en la orina se llama glucosuria. La presencia de cuerpos cetónicos en la orina se llama cetonuria. Todo está en el Power que yo les he subido. Bueno, está en los apuntes entonces, profe, para no botarlo ahora. ¿Sí? No, sí, si querés anotalo, así te ayudas Profe, ¿cómo dijo? a la memoria. Glocusuria. Glucosuria. ¿Y lo otro? Glucosuria viene de glucosa, ¿sí? Ahí te lo escribo. El otro que dijo de la sedimentación, ¿cómo se llamaba? Cetónicos, cuerpos cetónicos. Cetonuria. Generalmente el paciente diabético tiene cetonuria. Perdón, profe, ¿cómo dijo los diabéticos? Los diabéticos generalmente tienen cetonuria. Cuando tienen están hiperglucémicos, los pacientes que manejan hiperglucemias graves, salen cuerpos cetónicos y es una alarma, ¿sí? Una alarma para un tratamiento urgente con insulina.
Entonces eso es lo que no debe tener, ¿sí? Una orina normal. Profe, ¿es ahí cuando el paciente hace una cetoacidosis diabética? Claro, exactamente, puede ser, sí. Y ahí cuando se pone grave, acuérdense la respiración de Kussmaul, que va a derivar a una insuficiencia respiratoria, ¿sí? También está todo relacionado. Va a ser una hiperventilación. Claro, una hiperventilación. Exacto. Ya debe estar por entrar la otra profe. A las 19:40, profe, empieza la de comprensión. Ah, entonces ya nos vamos. ¿Ya terminamos ya, profe? Ya terminamos, sí, son las 7:35. Pero he alcanzado a dar todo. Así que preparen este tema para la semana que viene. Acuérdense que la semana que viene entramos todos a las 3 de la tarde. Yo me voy a quedar con los chicos que tienen que rendir examen. Claro. Y repasen este tema porque voy a hacer preguntas